Seguimos en negocios en imagen. La situación de las entidades en materia de competitividad y preparación ante las oportunidades que se pueden vislumbrar con el fenómeno de la relocalización es diferente. El Instituto Mexicano para la Competitividad actualizó su evaluación de los estados, para lo cual está tomando en cuenta 21 indicadores que se aglutinan en 4 ejes, 4 grandes columnas vertebrales: mercado laboral, insumos básicos, entorno regulatorio y vivienda y servicios. Vamos a platicar con el director de Economía Sostenible del IMCO, Jesús Carrillo. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes, encantado en saludarte. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Jesús. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes. ¿Cómo quedan los estados con esta actualización, considerando pues estos 4 ejes que ustedes enumeran? Mira, Darío, para nosotros en este ejercicio como tal no hacemos un ranking, ¿no? Un posicionamiento como en nuestros índices de competitividad. Sin embargo, sí vemos algunas regularidades. Como ya mencionabas, en estos 21 indicadores que ahora estudiamos en esta actualización, pues sí vemos que algunas entidades del centro y el norte del país destacan mucho. Por ejemplo, Nuevo León queda 13 de los 21 indicadores, quedan entre los 10 primeros lugares, y Aguascalientes en 11, pero Aguascalientes, por ejemplo, solo en 3 se encuentra entre los últimos 10. Entonces, Aguascalientes siempre está entre la media tabla y la parte alta de la tabla también. Entonces, en general, vemos que estas entidades del norte, del centro del país, pues están muy fuertes. Hay otras que, como por ejemplo Zacatecas o Oaxaca, que tienen problemas muy específicos. Zacatecas, por ejemplo, la inseguridad. Oaxaca, pues un rezago ya bastante conocido y de muy larga trayectoria. Pero como vemos, pues sí, en el sureste del país se aglutinan más bien entidades difícilmente en este momento podrían recibir inversiones relacionadas con el nearshoring, y esto pues partió de una serie de entrevistas que hicimos con gobiernos, desarrolladores inmobiliarios, empresas manufactureras, exportadoras, etcétera, y cámaras empresariales. Entonces, creo que es un buen panorama que damos sobre las entidades federativas y con estos resultados que te mencionaba. Claro. Jesús, del estudio que ustedes acaban de hacer en el IMCO, llama también la atención la posición que ponen o el análisis que hacen del Estado de México como uno de los estados que, junto con Zacatecas y Oaxaca, pues no se ven muy atractivos para el tema del nearshoring. Sí, correcto. Mira, en el caso del Estado de México tiene algunos problemas muy específicos. Desde luego es una economía muy grande, pero que también es una economía que depende mucho de la Ciudad de México en algunas cosas muy esenciales. Por ejemplo, en temas como la educación, pues no es una entidad a la que le vaya de lo mejor. En particular, no tiene una infraestructura tan grande para la cantidad de población que tiene como sucede en el caso de la Ciudad de México. Entonces, vemos también, por ejemplo, que el Estado de México en transporte público pues está muy deficiente, en metros de agua renovable per cápita, es decir, la disponibilidad de agua por habitante o el tratamiento de aguas, pues también es relativamente bajo, y es una de las entidades en las que el dominio del inglés es más bajo, está en el lugar, por ejemplo, 27 sí. en ese caso, ¿no? Entonces, sí hay toda una serie de cuestiones en las que yo diría hay una buena parte que es una dependencia también de la Ciudad de México, sobre todo por toda la zona metropolitana, ¿no? ¿Qué estados son los mejor posicionados y, por el contrario, cuáles son los que se ven más rezagados de acuerdo con esta actualización? Mira, por ejemplo, vamos a poner cosas tan básicas como la tasa de informalidad. En Coahuila, que es el estado con el mejor desempeño en esto, pues está por el 34% la tasa de informalidad. En Oaxaca está por el 80%. Entonces, hay claramente una gran diferencia, ¿no? O las escuelas de nivel profesional técnico por millón de habitantes
igual Coahuila está entre los 3 primeros, mientras que Oaxaca pues es de los últimos también, ¿no? Creo que está entre los últimos 5 y así sucesivamente. Entonces sí vemos ahí algunas distancias muy importantes y pues claramente tienen que ver con la trayectoria que se ha visto en las últimas décadas, es decir, no parte esto de la nada, todo tiene explicaciones muy contextuales e históricas, pero lo que sí se nota es la gran necesidad de invertir en lo que hemos insistido mucho desde el INCO, en talento y en infraestructura en particular, y desde luego pues respetando el Estado de Derecho y asegurando condiciones de seguridad para la población, que eso pues debería de ser algo básico y ni siquiera relacionado con la economía, pero pues definitivamente ahí también impacta. Efectivamente. En lo que se refiere a disponibilidad de agua, Jesús, ¿cuáles serían pues los estados que podrían recibir inversiones a partir de este recurso? Mira, aquí, por ejemplo, hay algunas entidades en donde se ha visto que tienen, pues sí, más agua, ¿no? Pero no necesariamente tienen más infraestructura hídrica. Entonces, por ejemplo, vemos que Chiapas o Oaxaca, pues son las que tienen más disponibilidad de agua renovable per cápita, al menos con los últimos datos que tenemos, que son de 2021. Pero si tú observas la capacidad que tienen de tratamiento, pues hay otras entidades como Aguascalientes, como Baja California Sur, como Querétaro, que sí tienen una mayor posibilidad ahí de tratar y que de hecho también usan más de la capacidad que ya tienen instalada, es decir, son más eficientes en el uso de su infraestructura. Entonces ahí creo que también hay algo importante. Ahí Campeche, por ejemplo, también sobresale, aunque esto también tiene que ver con la industria petrolera. Entonces, bueno, esto sin duda es algo muy importante porque se habla mucho de que hay que llevar más industrias al sur-sureste porque ahí hay más agua. Bueno, pues para algunas cosas sí es necesario. Hay que decir que, de todos modos, la industria en general consume solo el 5% del agua concesionada en México. El 75% lo consume el sector campo, agropecuario. ¿no? Sí. Entonces ahí creo que hay también algo que tener cuidado. Es muy importante, sí, la disponibilidad, pero más todavía la infraestructura que exista. Esta actualización, ¿con qué periodicidad lo hace el IMCO? Mira, esta es la segunda vez que la hicimos. El año pasado comenzamos con este ejercicio, pues a partir de que nosotros vimos que se estaba hablando mucho del nearshoring a nivel nacional como un fenómeno macroeconómico, etcétera, ¿no? Con grandes estimaciones y demás. Dijimos, bueno, nosotros tenemos ciertas habilidades para poder analizar los estados y eso hicimos. Entonces, el año pasado hicimos nuestra primera edición, este año hemos ido refinando estos indicadores y yo creo que lo seguiremos haciendo pues al menos un par de veces más, pues en lo que sigue abierta esta ventana de oportunidad para la inversión. Pues te queremos agradecer como siempre tu disponibilidad para platicar con nuestros amigos del auditorio. Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchísimas gracias, Rogelio, Darío. Hasta pronto. Hasta pronto. Ya está lista Sofía Nava con el resumen final.